Soy Estefanía Romero, formo parte del equipo técnico de la Fundación Más que Ideas y, como algunos de vosotros sabéis, también soy psicooncóloga de ACAP. Y me acompaña mi compañera Leles, que es vicepresidenta de ACAP, de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Pero es que estamos las dos, Leles y yo, muy bien acompañadas. Estamos acompañadas de Carmen Blanco Fernández, psicóloga general sanitaria, directora de Blanco Psicólogos, que estuvo durante más de 10 años trabajando en la Asociación Española contra el Cáncer dentro del Hospital de la Princesa, acompañando tanto a pacientes como a familiares. También es vicesecretaria de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. Bienvenida, Carmen. Gracias. Y a su lado está Montserrat Álvarez Colorado, que es enfermera de práctica avanzada en oncología del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla y es vocal de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, la SEO. Bienvenida. Muchas gracias. Ahora os dejo con mi compañera Leles, que es la que va a comenzar con las preguntas a las ponentes. Bueno, dar también la bienvenida a esta segunda parte a todas las personas que nos están siguiendo en streaming para que, bueno, cualquier pregunta que les surja sepan que pueden contactar con nosotros. La primera pregunta va a ser para las dos. En los últimos 10 años, ¿cuáles consideráis que han sido los cambios asistenciales más significativos en el apoyo y en el acompañamiento a las personas afectadas? Y cuando digo a las personas afectadas es al paciente y a su entorno, que también es muy afectado. Bueno, desde la parte psicológica, ¿no? En los últimos 10 años sí que hemos vivido un cambio profundo referente a cómo concebimos y cómo entendemos la importancia de la salud mental en el paciente de cáncer de pulmón. Entendemos que, por supuesto, es una enfermedad que afecta al cuerpo, pero sobre todo que afecta a toda la vida de la persona, ¿no? Hemos ido haciendo avances en estos últimos años referente al cribado del malestar, del distrés, haciendo una serie de cuestionarios cuando llegáis a los hospitales para ir evaluando pues, cómo estáis de estado de ánimo, la ansiedad, cómo afecta todo ese nuevo diagnóstico a las diferentes áreas de vuestra vida, para así poder identificar precozmente cómo es vuestra salud mental y poder derivar a psicooncología antes de que se cronifique. También es verdad que en el último año, desde la psicología, se han consolidado lo que son las guías de los tratamientos psicológicos eficaces para acompañar de una forma muy científica, vamos a decir, a través de todo el proceso oncológico, ¿no? Desde guías generales, ¿no? Acompañando en diferentes momentos, como incluso interviniendo psicológicamente en determinados síntomas muy concretos propios del cáncer de pulmón, como es la disnea, la fatiga, el cansancio, así como técnicas, por ejemplo, de relajación o de respiración lenta o como la terapia cognitivo-conductual, se han demostrado eficaces y es lo que estamos usando. En el Sistema Nacional de Salud, la verdad que durante todo este últimos 10 años ha ido incorporando equipos psicosociales en los hospitales y eso es un avance maravilloso, además de todo este tipo de detección de sintomatología, ¿no? A nivel psicológico para poder derivar, como he comentado antes, y luego además los equipos estamos mucho mejor formados y más cohesionados. En tanto en cuanto también se ha ido mejorando los equipos paliativos, sobre todo cuando se incorpora un psicólogo en el equipo, pues vemos que la calidad de vida mejora, el estado de ánimo y que incluso las intervenciones médicas son menos agresivas, ¿no? En definitiva, hemos pasado de una intervención psicológica como muy reactiva a una cosa muy preventiva, de anticiparnos al malestar psicológico. Estamos como más formados a nivel en general y la evidencia científica sustenta cómo tenemos que apoyaros para pasar todo el proceso, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que hemos comprendido que el bienestar del paciente y también del familiar, el bienestar emocional y psicológico es muy importante y tenemos que cuidarlo y estar en el centro durante todo el proceso. Bueno, pues a nivel de la enfermería ha dado un paso exponencial en estos últimos 25 años. Ya éramos una profesión meramente, además femenina, que sigue habiendo un porcentaje muy amplio de personal femenino, pero que éramos las acompañantes del médico dentro del estatus de los hospitales. Afortunadamente esto ya no es así, tenemos consultas propias, hay nuevos roles de enfermería, como la práctica avanzada, hay enfermeras investigadoras, enfermeras doctoras, enfermeras que trabajan en la gestión. Y entonces toda esta declaración que hoy presentamos aquí
pues me podría unir a casi prácticamente a todos los puntos, porque realmente la enfermería va a estar siempre ahí, desde la prevención al diagnóstico, en el tratamiento, más, menos largo, en todas estas líneas terapéuticas que se nos abren y que se abren a los pacientes para saber cómo tenemos que darles la información y cómo queremos que ellos la reciban, porque no es lo mismo, como hablaba antes el compañero, a lo mejor un código postal influye en que mi forma de expresarle o de explicarle cómo tiene que entender su proceso patológico, pues puede ser diferente, ¿no? Afortunadamente para todos ya somos un equipo multidisciplinar e interdisciplinar en el que ya tiene cabida los servicios sociales, hospitalarios, comunitarios, atención primaria, los equipos de soporte de cuidados paliativos dentro de domiciliarios y el abordaje emocional. Entonces, esta mesa la veo como muy, vamos a hablar del cuidado amplio de todo, tanto de enfermería, físico y del bienestar emocional. Así es, Montse. De hecho, la siguiente pregunta que queremos hacerte es que, como muy bien dices, siempre se comenta que el personal de enfermería estáis en esa primera línea, no solo del tratamiento, sino a lo largo de todo el proceso que vive una persona con cáncer de pulmón, porque acompañáis en cada una de las diferentes fases por las que pasan. Queríamos preguntarte, desde la enfermería, ¿cuáles son esas intervenciones que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida? Bueno, hay mucha teoría sobre esto, pero quizá antes se habló también en la mesa anterior con Stephanie de que cada paciente es un mundo y que cada paciente necesita un manejo y un abordaje diferente. Sí que es verdad que tenemos una planificación para hablar de cuidados físicos, del malestar, de las toxicidades, de los efectos secundarios, de la alopecia, pero sí que es verdad que luego tenemos que enfocarnos en cada uno de los pacientes, porque cada paciente es único, cada paciente va a recibir un tratamiento diferente y no todo el mundo le afecta de la misma manera, con lo cual tenemos que abordarlo de una forma totalmente individualizada. Como comenta Montse, Carmen, esos efectos secundarios, ¿no?, por los que pasa cada paciente van acompañados de determinadas emociones, como puede ser la tristeza, el miedo, ansiedad. Desde la psicología, ¿cuáles son esas herramientas que podemos poner en práctica para poder adaptarnos al diagnóstico de cáncer de pulmón? Cuando recibimos el diagnóstico de cáncer de pulmón, lo normal es sentir determinadas emociones, tristeza, incertidumbre, miedo, ansiedad. De hecho, está bastante documentado, ¿no?, por las fases por las que toda persona pasa cuando, ¿no?, recibimos un diagnóstico de cáncer de pulmón, que si queréis luego os comento, pero en general el mensaje es ese, ¿no? Es decir, todas las emociones que vayan viniendo son normales, cualquier persona en esa situación pasa y sentiría lo mismo, ¿no? No es un fallo de la persona y lo que es más importante, que la primera intervención, por así decirlo, es acogerlas, normalizarlas, entender qué es lo que toca ahora y, desde luego, no reprimirlas, ¿no? Todavía me sigo encontrando mucho en consulta esto de reprimo un poco el llanto, estoy bien, porque hay una especie de todavía idea racional de que a nivel emocional hay que estar felices y sentirse bien en una situación absolutamente compleja y, digo, no tiene ningún sentido ni ninguna evidencia para nada en esto. Si hay que llorar, uno llora, se desahoga, se limpia las lágrimas y sigue, ¿no? Desde luego sí que tenemos herramientas desde la psicología que nos ayudan a enfrentarnos a estas situaciones de desbordamiento emocional para que no seamos una especie de persona emocional ¿no?, descontrolada, por así decirlo. Utilizamos las técnicas de relajación, de respiración lenta, en la que le decimos al cerebro que no hay ningún peligro, que todo está bien. Utilizamos herramientas en las que organizamos actividades agradables, sobre todo el deporte, que hay, ¿no?, una ponencia muy importante que a nivel psicológico es antidepresivo, ansiolítico, no solo a nivel físico, ¿no? O sea que luego tenemos que escuchar, es muy importante, ¿no?, el ejercicio físico.
Utilizar a lo mejor también entrenamos, ¿no?, en mindfulness, en atención plena, para centrarnos en el presente, ¿no? Y sobre todo, trabajar mucho las creencias irracionales, ¿no? Cuando aparecen este tipo de pensamientos negativos, catastróficos, no puedo con esto es insufrible, no voy a superarlo, ¿no? O sea, no transformarlo en un lenguaje Mr. Wonderful, que no me lo creo, sino vamos a aterrizar esto y llevarlo una vía un poco más tranquila. Y esto lo engancho con la culpa, ¿no? Sobre todo cuando hemos sido fumadores o todavía lo somos, ¿no? Esta emoción absolutamente intensa que genera pues un discurso a veces muy negativo, que trabajamos con muchísima compasión, porque, por favor, nadie escoge enfermar. Entonces, vamos a intentar, y desde la terapia lo que más hacemos es eso, trabajar este discurso para intentar hablarnos con el cariño y amor que le hablamos, ¿no?, a nosotros mismos, al resto, ¿no?, que al final somos siempre más duros con nosotros que con los demás, y esto ayuda un poco también. Muchas gracias, Carmen. Una pregunta que muchas veces nos transmiten los pacientes es, vale, me estás diciendo que todas esas emociones, ¿no?, que estoy sintiendo son normales, que no me está pasando nada extraño, que forma parte, ¿no?, de este proceso de aceptación de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo sé cuándo tengo que dar el paso de coger la cita con el psicooncólogo? Qué buena pregunta. En general, todos los psicólogos, las psicólogas siempre decimos lo mismo. Cuando la intensidad emocional está interfiriendo en mi día a día, en mi vida, ¿no? Es decir, pues estoy muy irritable, no estoy durmiendo bien, tengo un bajo estado de ánimo constante, incluso tengo pensamientos de muerte, de desesperanza, mi familiar me dice que no soy el de siempre. Entonces, tenemos que valorar pedir ayuda en estos casos. Es verdad que las grandes sociedades de oncología americana y europea tienen como muy establecido en los momentos como más críticos por los que la mayoría de nosotros deberíamos valorar pedir ayuda. Uno de ellos es el diagnóstico, ¿no? Ese momento inicial de incertidumbre, de shock, donde aparecen muchísimas preguntas, ¿no? Sentarnos a hablar con un profesional de la salud mental que nos va a explicar las fases naturales por las que vamos a ir pasando y normalizarlas, y pues da como mucha sensación de control, ¿no? Ese espacio también de aclarar dudas. Luego, por supuesto, otro momento en el que pasamos a servicio paliativo, ¿no? El servicio paliativo no es dejar de tratar, es tratar de otra manera, ¿no? Pero, bueno, aquí el psicooncólogo ayuda mucho, ¿no? Porque es un momento de mucha incertidumbre, aparecen muchas preguntas existenciales, ¿no? Y es verdad que es un momento en el que nosotros acompañamos con el equipo médico y la enfermería para mejorar la calidad de vida, acompañar en el bienestar emocional, físico también, desde luego, y espiritual, ¿no? Y luego otro momento sería lo que llamamos el duelo anticipado. El duelo anticipado es cuando el paciente o el familiar hace una reflexión respecto al pronóstico, al final de la vida, ¿no? Y es un momento natural en el que a veces pues, nos planteamos, nos adelantamos un poco quizá en el tiempo para hacernos preguntas, ¿no? Y a veces aparece la necesidad de cerrar ciertas cosas, de hacer despedidas simbólicas, ¿no? Desde las guías de duelo hablamos de que darle espacio a esto es importante, porque fuera de lo que parece da serenidad. Uno hace esta conversación, apaña sus cosas y se puede centrar en vivir en el día a día, ¿no? Una pequeña alusión a los cuidadores, ¿vale? Los cuidadores, ¿no? ¿no? Estos seres queridos que dando todo por nosotros, y Dios mío, cuánta carga tienen y cuánto hacen por nosotros de forma desinteresada. Tenemos que valorar también pedir ayuda en estos momentos, ¿no? Como cuidadores que somos, para poder seguir cuidando. Pedir ayuda en general no es un gesto de debilidad, es un gesto de amor propio, de querer cuidarse, de estar bien. Y aquí yo recuerdo siempre la metáfora de los aviones, ¿no? En la mascarilla, ¿no? Cuando sale la mascarilla del avión, ¿quién se la pone primero? Yo al niño, no, me la pongo yo primero para luego poder ayudar al otro. Entonces, hay que tener esto muy presente, ¿vale? Y sobre todo, el último mensaje es que igual que entendemos que hacernos una radiografía, una sesión de quimio son necesarias para el tratamiento de mi enfermedad, ¿por qué no integramos de una forma natural el apoyo psicológico como parte del tratamiento complejísimo de lo que estoy viviendo, ¿no? Así es, Carmen. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, seguir un poco el hilo de Carmen, porque sobre todo nosotras las enfermeras que somos afortunadas en este trabajo, ¿no? Del apoyo integral al paciente oncológico, y que disponemos de ese tiempo que a lo mejor los compañeros oncólogos no disponen. Es verdad que es difícil para vosotros, para los pacientes, abriros, ¿no? Y decir, oye, que tengo una necesidad emocional.
Pero sí que es verdad que se crea ese vínculo poquito a poco de bueno, en la propia consulta de enfermería, ¿no? de estar un poquito más cercano. Y entonces quizás es el momento de poder abordar, oye, ¿te parece que te presente a mi compañera Elvira, a mi compañera Carmen, para que podamos trabajar juntas en este abordaje? Y aunque puede ser que sea un poquito reticente inicialmente, pero luego lo agradecen. Y que ¿por qué no me lo habéis dicho antes? ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no están establecidos dentro de los grupos de trabajo hospitalarios? Bueno, pues como otras, dinero. como tantas otras cosas. Eso es una cosa que llevamos peleando desde la asociación siempre, que al mismo día, a la misma vez que te están dando el diagnóstico, tienes que tener un psicólogo al lado. Claro. Y cuando digo un psicólogo al lado, no digo sentado junto al oncólogo, Sí, que ¿no? un día me regañaron. ¿Cómo va a estar un psicólogo? Bueno. Al lado seguido. O sea, igual que... Conectar, ¿verdad? Claro, Ya llega un igual momento que que mira. pasas del oncólogo a la consulta de la enfermera de práctica avanzada, Claro. pues inmediatamente detrás el de psicólogo. Sí. Porque es que nos hace falta a todos. O sea, antes, después, menos, más, pero nos hace falta. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. A las 2. Vamos a hablar de los efectos secundarios. Evidentemente no podemos hablar de todos los efectos secundarios porque además, como hemos hablado ya esta mañana varias veces, cada paciente es un mundo y cada vez más cada uno tiene su efecto secundario. Pero hay dos que son recurrentes, yo creo, en todos los pacientes, que es el cansancio, la fatiga y el dolor. En ambos casos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos mitigar? ¿Cómo podemos llevar mejor esa fatiga? La fatiga, El cansancio. ese cansancio extremo, esa Exacto. falta de energía, que no es falta de voluntad, No. porque uno quiere, con las recomendaciones que damos, sobre todo en un hospital de día oncológico, ¿no? Tienes que comer bien, las 5 comidas al día, no sé qué, y hacer deporte, y te Claro. dicen, te miran como diciendo, es que no puedo. Pero si no me puedo levantar de la Es que no puedo. Por suerte, a medida que va avanzando la terapia, el tratamiento, lo que sea, los pacientes se encuentran mejor, pues poquito a poco podemos ir metiendo ese momento de hacer ejercicio. Pero sí que es duro que te lo digan, ¿no? que te expresen. Es que no puedo, es que estoy agotado, es que estoy harto. Entonces, sacar el manual de las recomendaciones es complicado. Y entonces ahí es donde me apoyo en mi compañera, en este caso va a ser Carmen, porque va a ser el complemento Claro. para que podamos trabajar juntos en ese abordaje del paciente. Sí, el cansancio es uno de los síntomas más duros, es muy invisible porque no es como estoy vomitando, ¿no? Pero está ahí, y es bastante invalidante porque condiciona tu día a día. Nosotros al final, desde la psicología, lo que intentamos es, esto es la teoría, luego trabajamos y es complicado, ¿no? Entender que el ritmo de vida tiene que cambiar, que realmente el síntoma del cansancio es un síntoma de la enfermedad que dice que tenemos que tratarnos y cuidarnos de otra manera. Entonces, hay que adaptar un poco los ritmos del día a día, hacer las actividades como en el momento que más tengo energía, ahí, ¿no? Y luego alternar actividad, descanso, paro, descanso. Utilizar determinadas herramientas que me pueden hacer, ¿no? Desde organizar mi día a día, respirar según el momento de que me hago un poco. Y luego también sentir otra vez de nuevo el control organizando, ¿no? en pequeños momentos. Es curioso porque cuando al final aceptamos esta situación, en vez de luchar contra ella, revolvernos y tal, como que de repente el cansancio se va mitigando, ¿no? Como, ¿no? Vamos asimilándolo y milagrosamente, psicológicamente, como que asumo esta nueva situación. Y con el dolor, como te preguntaba Leles, también, antes has nombrado el mindfulness, has nombrado las técnicas de relajación, ¿también ocurre lo mismo con el cansancio, con estas técnicas? El dolor es físico, pero tenemos que decir que la mente tiene un papel muy importante en cómo modulamos el dolor. Esto lo pusieron, lo expusieron hace mucho tiempo Mezal y Wall con la teoría de la puerta, es decir,
hay digamos, un camino ascendente de recepción de percepción del dolor hacia el cerebro y del cerebro como hacia abajo, vamos a decir. Y hay como una puerta en la que yo cuando siento las sensaciones físicas de dolor hace determinadas cosas, que se abra la puerta y sube mucho dolor, o que se cierre la puerta y siento menos dolor. ¿Qué cosas hacen que se abra la puerta? El miedo, la preocupación, la incertidumbre, la tensión. ¿Qué cosas hacen que se cierre? Pues trabajar desde la psicología la respiración lenta, la relajación muscular progresiva para relajarme y destensarme, trabajar la hipervigilancia corporal del cuerpo. Esto, si queréis, luego hacemos un experimento para ver cómo hasta qué punto la hipervigilancia del dolor, el cerebro identifica que hay un peligro y aumentan las sensaciones. Pero es más, el cerebro no es pasivo en esta forma de recibir el dolor. Cuando le llega la información, lo une con las expectativas, las creencias, los sentimientos, las sensaciones y interpreta, desciende una señal del dolor diciendo, uy, este dolor es medio, alto o bajo. Entonces, en tanto en cuanto nosotros trabajamos las creencias, por ejemplo, a veces irracionales que hablamos antes, no puedo con esto, nunca me va a dejar de doler, estoy fatal, llevando un discurso un poco más tranquilo, el dolor de repente se va mitigando, ¿no? Es decir, trabajar entre mente y cuerpo puede generar, no por supuesto que el dolor desaparezca, pero sí modularlo. Y oye, modular el dolor es una herramienta muy poderosa. Muchas gracias. ¿Te parece que pasamos al turno de preguntas, que vamos un poquito...? Quería hacer una pregunta primero Perfecto. a Montse. ¿Qué pautas te gustaría transmitir para poder manejar ese dolor? Pautas, porque sí que es cierto que con el cansancio es más complicado, por lo que hablábamos antes, porque además es un cansancio que no tiene nada que ver. Algunas veces les cuesta al resto entender nuestro cansancio, porque todo el mundo estamos cansados alguna vez a lo largo del día, pero este cansancio nuestro no tiene nada que ver, entonces les cuesta entender. Pero con el dolor, ¿qué pautas nos darías para mitigar o bueno, intentar llevar mejor ese dolor? De hecho, cuando yo entré a trabajar en oncología, que yo venía del mundo de la cirugía, yo no de quirófano y eso, yo no tenía ni idea. Yo me acuerdo que la supervisora que me atendió en la planta me dijo, mira, Montse, cuando un paciente de oncología te llame por dolor, es dolor. O sea, no se pierde el tiempo. De hecho, muchos de los pacientes que están aquí probablemente en este foro en algún momento han estado ingresados y han estado ingresados en una planta que no sea oncología y todos se quejan de lo mismo. Es que cuando yo llamo porque tengo dolor, vienen al cabo de un rato, porque es como si me hubiera torcido un pie y no es lo mismo. O sea, pero sí que la recomendación que damos desde la enfermería es que no se normalice el dolor, aprender a vivir con ese umbral siempre del dolor. Es verdad que quitarlo al 100% muchas veces es muy complicado, pero sí que es verdad que hay mucha farmacología y hay muchas unidades que se encargan de mitigar el dolor. Y aparte luego está todo el abordaje emocional, de control de emociones, musicoterapia, de respiración, pero los pacientes entran en bucle porque con un dolor que yo les pregunto, si tú me dijeras del 1 al 10 cómo es tu dolor y me dicen el 8, yo no sé cómo pueden estar, cómo vivir, porque realmente un 8 tiene que ser un dolor infumable. Pero sí que es verdad que poco a poco hacerles entender que tienes que tomar tu medicación, tengas o no tengas dolor, que tienes los rescates para tomarlos. Y si no pasa y los tienes apuntados en un papelito, tenemos que hablarlo con el oncólogo y a lo mejor, bueno, pues derivar a la unidad del dolor o anestesia. Cada hospital lo lleva de una manera. Es que además algunas veces es frustrante, porque piensas que tienes controlada tu enfermedad y que estás teniendo un buen nivel de vida, una buena calidad de vida, y luego resulta que porque te duele un brazo, que tienes un dolor insoportable en este brazo, no puedes hacer vida normal. Y dices, tengo un cáncer de pulmón y lo que me tiene tumbada en el sofá sin poderme mover es un dolor en un brazo. Entonces eso algunas veces es... Claro, y perdona, pero por suerte ya para este dolor neuropático que aparece en muchos pacientes oncológicos, también hay alternativas que además se está trabajando la enfermería como referente para el control del dolor con los parches de capsaicina, ¿no? Y entonces, evidentemente esto no es la panacea, hay algunos pacientes que les va súper bien y hay otros pues que no notan mejoría, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hablamos siempre, redundamos un poquito en lo mismo, que cada paciente hay que ver
su Y que no estado. hay que tener miedo a decirlo. y a usar todo que haga lo que haga armamento. falta. Que hay cosas para no tener que vivir con dolor y que no pasa nada por ponerte un parche de fentanilo que, como está tan mitizado, parece que te vas a hacer drogadicta. Total. O drogadicto. Hay mucho. Eso no lo comentan mucho los pacientes, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Como os decíamos al comienzo, hay varias formas de poder participar, levantando la mano, WhatsApp, a ver por aquí. Y también por chat, para los que nos estáis viendo en streaming. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, primero de todo, gracias, porque creo que para los pacientes sois dos pilares muy, muy, muy importantes en nuestro tratamiento, ¿no? Y en este caso, especialmente a Montserrat, quería preguntarle por una figura, que es la figura que tú tienes, la de práctica avanzada, que yo sé que es, yo creo que para los pacientes que hemos estado, por ejemplo, en el ensayo clínico, decíamos, uy, tenemos un punto de control que nos atiende en todo, un referente y tal. Cuando no estamos en ensayo clínico, eso desaparece en muchos hospitales. Y yo creo que la figura tuya de práctica avanzada permitiría o permite eso, el tener un punto único de acceso, un punto donde a nivel multidisciplinar gestione todas nuestras necesidades, que son muchas, muchas veces. Y entonces quería preguntarte en qué situación estáis. Yo sé que la enfermería oncológica cada vez está solicitando más al Ministerio y tal, más visibilidad, pero sobre todo la parte de práctica avanzada me gustaría saber si todavía es una práctica en varios hospitales o cuánto tarda para que tengamos en todos los hospitales y la posibilidad a todos los pacientes de tener ese servicio que me parece excepcional. Bueno, pues vamos a abrir el melón aquí entre todos, porque, a ver, a nivel de ministerial, son 17 realidades con Ceuta y Melilla, como me decía esta mañana José Luis, en lo que cada comunidad está haciendo lo que buenamente puede. Sí que es verdad que se está trabajando mucho en que esto sea una realidad y sea una realidad pronto. Hay algunas comunidades, como es Andalucía, de la que yo vengo, que está muy desarrollada la práctica avanzada, pero no tenemos reconocimiento ni legal ni a nivel del sistema andaluz de salud, con lo cual estamos haciendo un trabajo por la buena fe que tienen nuestros directivos de enfermería en que haya una figura o dos en cada hospital que podamos trabajar con el paciente oncológico. Somos las garantes del proceso asistencial, del cuidado del proceso asistencial, y entonces ahí respondo un poco tu pregunta, ¿no? Es verdad que cuando estáis en un ensayo clínico tenéis una coordinadora que os va dirigiendo, pero en el caso de que no seas paciente de ensayo clínico es curioso porque en los manuales donde se recoge nuestra labor asistencial no incluye al paciente en ensayo clínico. O sea, estáis excluidos. Sí que es verdad que como cada vez hay más y cada vez hay más necesidades y cada vez, oye, que yo sé que hay una figura de una enfermera que me puede acompañar porque tengo necesidades psicoemocionales y sociales y yo necesito que a mí me asesoren, pues evidentemente van entrando dentro del circuito porque a fin de cuentas el paciente sigue siendo el mismo, oncológico, me da igual que sea de ensayo o que no sea de ensayo. Pero en algunas comunidades está un poquito más atrasado, me consta que hay algunas que se está hablando ahora de gestión de casos, cuando por ejemplo en Andalucía la tenemos implementada desde el 2002 como figura de coordinación al paciente crónico complejo, y en otras comunidades la práctica avanzada está muy adelantada, como es Navarra, Cataluña, la Comunidad de Madrid, me consta, y afortunadamente también para Andalucía, que bueno, aquí tenemos una compañera del Virgen de las Nieves
que también puede ella decir algo al respecto. No sé si ha aclarado tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, a la izquierda. Muy bien, gracias. Gracias. Me llamo Ana Belén, soy enfermera de familia aquí en Madrid. Llevo muchos años trabajando en atención primaria y quiero felicitaros y agradeceros que me hayáis invitado a este congreso y foro. Y además quería animaros a los pacientes y a los familiares y a todo el mundo que lo necesite a que os acerquéis a vuestras enfermeras de familia, que podemos ayudaros mucho también. Nada, eso. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, por alusiones. Bueno, sí, yo soy Oliva, soy enfermera de práctica avanzada del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y como dice Montse, pues es verdad que la incorporación de las enfermeras de práctica avanzada es muy desigual en todos los centros, incluso en Andalucía, y nos está costando mucho hacernos un huequito y que nos conozcan tanto nuestros propios compañeros como los pacientes. Cuando tú a un paciente le dices que vas a hacerle el seguimiento durante todo el proceso, que vas a estar ahí para acompañarle, que va a tener tu teléfono de contacto por si tiene alguna duda o tiene algún problema y vamos a poder ser el punto de acceso al sistema sanitario, pues la verdad es que lo agradecen. Y también la coordinación con primaria. Tenemos una labor muy importante al hacer esa comunicación con los gestores de casos de primaria o incluso con los enfermeros referentes. Pero es que además ellos también se ponen en contacto con nosotros. Somos profesionales a los que se nos hace una consultoría, ya sean enfermeros, médicos, cualquier profesional sanitario se acerca a nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues simplemente apoyar lo que dice Montse, que ahí estamos y que vamos abriéndonos camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, Carmen y Montse, por vuestras aportaciones. La verdad que ha sido un placer compartir este ratito con vosotras, con esos consejos tan prácticos y sobre todo, ¿no?, el que se sepa que tanto psicología como enfermería, que estamos ahí y que es importante el que se dé ese hueco, ¿no?, como muy bien habéis transmitido. Pues pediros un aplauso para nuestras ponentes.